Tengan todos ustedes muy buenos días. Eh, Permítame leer nuevamente con ustedes el libro de Romanos capítulo 6. El día de ayer estuvimos leyendo desde el verso 11 y hoy vamos a terminar este mensajito, que es la parte complementaria. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto no es un secreto, ni tampoco es un misterio, es solamente algo una conclusión de parte de Dios que dice, así también, que así debe ser, ¿no? Es lo que nos hace libres, que tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Así también nosotros, tú, yo, ¿no? Y acá dice vosotros, ¿qué tenemos que hacer? Considerarnos muertos. Es como cuando el hombre va al matrimonio, el hombre va de negro al matrimonio, porque tiene que ir a morir. Y a uno no le gusta morir, pero hay un dicho que dice, cuando un hombre se casa, un burro más a la estaca y un perro menos en la calle, ¿no? Ya vengo, con mis amigos. No, y la mujer le dice, no, ¿dónde vas a ir? Tú tienes que estar conmigo acá, ¿no? Y comienza, ¿no? Ese ministerio de la mujer de retener al hombre en casa, ¿no? Y lo tiene ahí. Entonces nosotros también tenemos que morir, así como Cristo murió y se entregó por la iglesia, el hombre tiene que morir. Ahora, acá tienes que considerarte muerto. ¿Por qué motivo? Por causa del pecado. ¿Quieres vencer al pecado? Entonces, mire lo que dice el texto. Muertos, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es como si tú estuvieses viajando, por ejemplo, te vas a la selva, ¿no? Y vas a Iquitos a disfrutar de esa belleza de ciudad, y de repente te quedas hasta la noche, todo eso, y en la madrugada, a 12 de la noche sale el avión. Están volando y cruzan los Andes y por Huaraz, por ahí donde está ese monte alto, ¿cómo se llama? ¿Recuerda? Huascarán. El Huascarán, ¿no? Y comienzan a fallar los motores y te estrellas ahí en el hielo, ¿no? de ese monte. ¿Quién te va a ir a recoger a esa hora? 1 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Quién te puede rescatar? Y tú estás muerto ahí entre los fierros. ¿Qué vas a hacer? Y viene Dios y te dice, ¿sabes qué? Carlos, Juan, Pedro, ¿quieres vivir? ¿Qué le vas a decir? No, Señor, si todavía estoy joven, todavía tengo tantas cosas que hacer, tantos proyectos. No tendrías más opción que aceptar la oferta que te está haciendo Dios. Sí, quiero vivir, por supuesto que quiero vivir. Es una nueva oportunidad y eso es lo que Dios hace. Vivos, pero vivos para Dios. Por ejemplo, me refiero a mi persona. Yo ya no tengo vida propia. Mi vida le pertenece única y exclusivamente a Dios, para hacer las cosas de Dios. No tengo otra clase de vida, más que la vida para Dios. Y en estos 40 años de ministerio con el Señor, yo me siento el hombre más feliz de la tierra, y el más contento y el más gozoso. No necesito de ni una clase de estimulantes para tener una vida de gozo y de paz, porque el Espíritu Santo que Dios me ha dado un gozo indescriptible y paro fresco todos los días de Dios. Pero sigamos, dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado, es decir, que no sea el rey de tu vida, el pecado, no reine en tu vida, no le des el trono de tu corazón al pecado. Pero no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. No tienes que obedecer al pecado. Si él reina, lo vas a obedecer. Pero mire lo que dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No, tus manos, tus ojos, tu boca, como lo decíamos el día de ayer, todo tienes que presentárselo a Dios. Si no, es en vez de eso, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado, verso 14, no se enseñoreará de vosotros, pues
no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira, nosotros no estamos bajo reglas, estamos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. La letra mata, el espíritu edifica, da vida. Y Dios quiere que tú obedezcas la ley del espíritu, es una ley superior a cualquier otra ley. La ley del espíritu te va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y eso no son secretos, sencillamente es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, con la gracia de Dios, ¿no? Con la aprobación de Dios en todo lo que hagamos. Verso 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, de ninguna manera, hermano. Al contrario, estamos más comprometidos con la ley de Cristo, con la ley de Dios. Tenemos que tener una justicia mayor y presentar nuestros miembros para que obedezcan a Dios. Y dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Mira, y acá Dios va a introducir la obediencia en nuestra vida. Es como si el Señor Jesucristo estuviese yendo al mercado de esclavos y dice, a ver, tú, ven para acá. ¿Cuánto vale este? Bueno, tanto, ya. Ven a mi sitio, yo te compro. Tú, ven para acá, te compro. Y así ha reunido regular cantidad de gente, de esclavos, y los ha comprado, ¿no? Y es como si eso lo hiciera todos los días el Señor, y le saca las cadenas, todo, y le dice ya, pueden irse. Y el Señor, los esclavos dicen, pero ¿cómo me voy a ir, Señor? Yo te sirvo. Ellos tienen la opción de irse, están en libertad, pero también tienen la opción de quedarse con el Señor, con el Salvador, con el Redentor, y decir, no, Señor, yo te voy a servir a ti, yo me debo a ti, ¿no? Y voy a empezar con la obediencia a ti, te voy a obedecer en todo lo que tú digas. Entonces, lo que dice este texto es bien claro, ¿no? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Tú eliges a quién vas a obedecer, de quién vas a ser esclavo. Pablo por eso dijo, yo soy esclavo de Cristo, soy siervo de Cristo, el famoso doulos, esclavo. Yo obedezco a Dios. Verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El Señor Jesucristo compró nuestra libertad. En la justicia romana, cuando un hombre cometía un delito, le ponían un decreto, lo metían en la prisión, en la celda, y arriba había un decreto, el nombre, el delito que había cometido y todo eso, ¿no? Entonces, cuando terminaba el tiempo que había cumplido su sentencia, ese hombre, bajaban ese decreto, le abrían la puerta y le entregaban ese decreto y le daban libertad. Y la justicia ya no tenía nada que ver, no había eso de antecedentes, porque el hombre ya había pagado su culpa, ¿no? Pero cuando el decreto que estaba ahí arriba de no era muerte, el Señor lo arrancó y lo exhibió públicamente en la cruz. Y Él fue a la cruz a morir por nosotros. Pagó por nosotros con su vida. Y por eso nosotros debemos de servir a Dios. No solamente obedecerle, sino también servirle, ser siervos de Dios, ser esclavos de Él. Dice el verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Somos débiles. Somos débiles. Y hay que reconocer, yo sin Cristo, no imagino una vida sin Cristo. Desprenderme del Señor, ¿no? Por eso dice, separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Todo lo puedo en Cristo, con Él.
por Él y para Él. Y eso lo tengo que entender yo, por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así, como tenemos un pasado nosotros, dice, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? A las finales de nuestra vida, si servimos al pecado, la paga del pecado es muerte. Ese es el contexto de todo lo que estamos leyendo. Y ese es el destino de todo aquel que sirve al pecado. Pero si sirves a Dios, el fruto de todo eso es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo que viene de parte de Dios. Y sabes, mientras yo tenga vida, me voy a santificar. Todavía tenemos errores y algunos hasta horrores, pero tenemos que santificar nuestra vida para servir a Dios cada día y saber de que le pertenecemos a Él para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso pasaje, Señor. Ayúdanos a santificar, a apartarnos del pecado, Señor, y a servirte como tú te mereces, Dios. Bendice, Señor, a todos aquellos que se comprometen contigo, a vivir para ti, a darte la gloria, Señor, y a ser agradecidos contigo. Gracias por romper nuestras cadenas y libertarnos, Señor, del pecado. Tú nos das la forma como podemos vencer al pecado y a los malos deseos que hay en nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus lindas manos, agradecidos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga ricamente. Gracias por escucharnos.